Basura. Oposición denuncia golpe de Estado en Venezuela. Esto efectivamente es la aniquilación del Parlamento. Este es el resultado del falso diálogo del señor Samper, Zapatero, Torrijos y Fernández. Esto pasa cuando se busca apaciguar la sociedad y callar las voces de quienes hemos dicho con suficiente antelación el carácter totalitario del régimen de Maduro. Es que en nuestro país se dio un golpe de Estado, se ha materializado lo último, la última rayita que faltaba por pasar, porque si en un país usted desconoce al Parlamento, que es la institución más representativa de la democracia, si usted la desconoce, usted quiere decir que usted está sepultando la democracia. El régimen chavista, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia, le arrebató y se apropió de las facultades legislativas de la Asamblea Nacional de Diputados, donde la oposición tenía las mayorías. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia número 156. Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho. La arbitraria medida acaba con la poca democracia que quedaba en el país bolivariano y constituye una ruptura del orden constitucional al romperse la separación de poderes. Aquí está la sentencia. Esta es la sentencia del día de ayer. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura. El día de hoy, los 112 diputados de la Unidad Nacional quieren dejar claro que este Parlamento se revela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Los tres principales líderes de la oposición en Venezuela, la exdiputada María Corina Machado, Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, y el excandidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, denuncian ante el mundo que Venezuela entró formalmente en una dictadura y hacen un llamado a la comunidad internacional para que intervenga y restablezca el orden constitucional y democrático que de manera arbitraria fue quebrantado por el chavismo en Venezuela. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: letal golpe del régimen de Nicolás Maduro contra la poca democracia que quedaba en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado por el chavismo, prácticamente disolvió la Asamblea Nacional de Diputados. Es decir, el chavismo disolvió el último poder del Estado que había sido elegido democráticamente por voto popular y donde la oposición contaba con las mayorías. La noticia: en un flagrante atentado contra el orden constitucional, el Poder Judicial decidió no solo atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la Asamblea Nacional, sino también despojar de su inmunidad a los diputados electos. El punto clave de esta noticia: tras ser anulada, la Asamblea de Diputados calificó el hecho como un golpe de Estado. A las Fuerzas Armadas le pidieron que hagan defender la democracia y a la Organización de Estados Americanos que convoque cuanto antes una reunión extraordinaria de cancilleres para que activen de manera inmediata la Carta Democrática en Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca. Lo viene advirtiendo desde el día en que los venezolanos escogieron una mayoría opositora en el legislativo. La Asamblea Nacional lo que está es rumbo a la autodisolución y a la convocatoria de nuevas elecciones para Asamblea Nacional. Aunque para su antecesor, mentor y padre político Hugo Chávez la Asamblea Nacional era intocable, la única forma en que la Asamblea Nacional no pueda legislar es que se disuelva, es lo que están planteando.
están planteando un golpe de Estado. Para Nicolás Maduro es ilegal, por lo que ha utilizado en más de una ocasión el aparato judicial para arrebatarle algunas funciones al legislativo. Que la Asamblea Nacional está fuera de la legalidad, de la constitucionalidad, y que todas sus decisiones son nulas e irritas, yo necesito que el Tribunal Supremo me diga qué hacer con el presupuesto de la nación. Pero lo que sucedió este miércoles en la noche fue inédito y está plasmado en este documento, la sentencia número 156, en la que el Tribunal Supremo de Justicia asume todas las funciones de la Asamblea Nacional. Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho. El tribunal declaró en desacato al legislativo a inicios del año 2016, debido a una juramentación de 3 diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Por ello ha anulado todas las decisiones parlamentarias. Aunque la Asamblea Nacional desvinculó a estos diputados, posteriormente la Corte consideró que el acto no fue formalizado. La oposición reaccionó al calificar esta medida como un golpe de Estado. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con las otras anteriores? Una cosa muy importante. Es la primera vez que estas dos sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país como le dé la gana y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana. Es un golpe de Estado con todas sus letras. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, señaló que este tipo de decisiones son contra el pueblo venezolano y una herida de muerte a la democracia. Les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura. Tras la respuesta de la oposición a la sentencia, la tensión se apoderó de las inmediaciones del TSJ. Hasta allí llegó un grupo de diputados opositores para rechazar la sentencia y la Guardia Nacional les impidió el paso. ¡Páralo! Un hecho que aprovecharon los seguidores chavistas para agredirlos. La oposición anunció que convocará una serie de protestas en los próximos días, no solo para rechazar esta medida del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia, sino también por la crisis generalizada y la falta de libertades democráticas que vive Venezuela. Muy bien, invitamos a ustedes, a nuestros televidentes, a que también participen a través de redes sociales del tema de hoy en el programa La Noche. Les hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela despojara de sus inmunidades a diputados y se apropiara de sus facultades? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Y ustedes pueden agregar numeral La Noche Autogolpe. Con ese hashtag estaremos hoy presentándoles a ustedes o recogiendo mejor las opiniones de cada uno de nuestros televidentes. Saludo en este momento en Caracas, Venezuela, a María Corina Machado, exdiputada coordinadora del Movimiento Político 20 Venezuela. Exdiputada, bienvenida al programa La Noche NTN 24. Buenas noches, Jefferson, un placer. ¿Por qué usted asegura que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano es un golpe de Estado? Al conocerse esta decisión, en algunos sectores han dicho que lo que en este momento está haciendo Nicolás Maduro es pasando a una dictadura real. ¿Usted qué opina? Pues precisamente eso. Hoy, ya de manera formal, declarado, se ha producido un golpe de Estado en Venezuela. Hoy se ha aniquilado el Parlamento,
que es el poder público que tiene legitimidad en nuestro país. Con ello se ignora la soberanía popular y ello en Venezuela y en cualquier lugar del mundo debe calificarse de una misma manera y es un golpe de Estado. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, que ha estado él estaba alertando a la comunidad internacional frente a la grave situación que sufre la democracia en Venezuela. Él ha calificado en las últimas horas esta decisión como un autogolpe de Estado. ¿Usted qué opina, exdiputada? Bueno, en efecto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha sido muy claro. Debemos recordar que en el reciente presentado informe sobre la situación de Venezuela se advirtió lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Venezuela es un estado fallido en el sentido de que la población está a un nivel de supervivencia con una crisis de seguridad interna que amenaza ya no solo a los venezolanos, sino también a los países vecinos, y es también un estado forajido cuyos vínculos con el crimen organizado y las mafias internacionales son hoy más que evidentes. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia termina de confirmar lo que hemos advertido durante muchos años, la pretensión de Maduro y su régimen de permanecer en el poder a cualquier costo. Y hoy lo que está pasando es que, así como han ultrajado la Constitución venezolana, están ultrajando la Carta Democrática Interamericana. De allí nuestro planteamiento para que de manera urgente se proceda a convocar una reunión de cancilleres, dada la gravedad y la urgencia de lo que ocurre en nuestro país, y que se proceda a aplicar de una vez por todas la Carta Democrática Interamericana al régimen de Maduro. Ustedes han hecho énfasis en que es necesario, como usted misma lo indica en este momento, exdiputada, pedirle a los cancilleres de la Organización de Estados Americanos que apliquen la Carta Democrática en Venezuela. Yo quiero preguntarle, ¿eso en qué cambiaría la situación? Y se lo pregunto teniendo en cuenta que este régimen de Nicolás Maduro es de carácter autoritario y en ese contexto y teniendo en cuenta las decisiones que ha tomado en los últimos años, pues parece no importarle absolutamente nada. Si no le importara, no estarían actuando como lo han hecho en los últimos tiempos. No solamente han invertido una fortuna, miles y miles de millones de dólares que le han arrebatado a la comida, a las medicinas, a la seguridad, a la justicia de los venezolanos, repartido alrededor del mundo buscando comprar complicidades y apoyos. Por otra parte, ante la ya evidente posición firme y el cambio que se ha producido en el hemisferio, vemos la desesperación con la cual este régimen criminal ha decidido avanzar, apretar el acelerador, asfixiar a la sociedad venezolana. De modo que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana es una señal inequívoca de que la comunidad democrática no va a tolerar más los atropellos descarados por parte de este régimen a la institucionalidad de nuestro país, y desde luego es un apoyo moral fundamental a la lucha que estamos dando desde adentro los venezolanos y quienes están alrededor del mundo, porque sabemos que frente a un régimen de esta naturaleza la ciudadanía tiene que reaccionar y tiene que hacerlo en el marco de nuestra Constitución. Yo quiero recordarle a todos los latinoamericanos y a todos los americanos que la Constitución venezolana es inequívoca en sus artículos 333 y 350, en el sentido de que no solamente nos ampara a los efectos de vivir y defender la Constitución y la democracia, pero es que nos exige, cuando algún órgano desacate lo establecido en la Constitución, a desconocer ese órgano y actuar para restablecer la vigencia plena de nuestra Constitución. Bueno, hoy en el programa de la noche tenemos un panel de lujo, tenemos a los principales líderes de la oposición en Venezuela. Exdiputada María Corina Machado, yo le pido que me espere unos minutos. Voy a saludar, o mejor, voy a integrar también hasta ahora en Buenos Aires, Argentina, a Lilian Tintori. Ella es activista de derechos humanos, líder de oposición en Venezuela y es la esposa del líder opositor Leopoldo López, quien es uno de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Señora Lilian Tintori, bienvenida al programa La Noche. Quiero conocer su opinión frente a esta decisión que ha tomado el Poder Judicial en Venezuela de anular las competencias del Poder Legislativo, de la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Qué opina usted? Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias. Buenas noches a mi hermana María Corina Machado. Ella es una mujer que hoy representa no solamente la resistencia, sino que ella anunció lo que venía para Venezuela.
junto con Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano que está preso, y mi esposo, Leopoldo López, que tiene ya 3 años y 2 meses preso en una cárcel militar donde lo torturan. Me acuerdo cuando sacaron a María Corina de la Asamblea Nacional, eliminando su derecho a ser diputada. Hoy eliminan a toda la Asamblea, la anulan, la aplastan. Eso pasa en dictadura. Y como dice María Corina Machado, debemos enfrentar la dictadura con nuestra vida, con nuestra voz, con nuestro cuerpo, con nuestras acciones. Nosotros todos los días la enfrentamos. Hoy estamos desde Buenos Aires pidiéndole al presidente Mauricio Macri que se pronuncie una vez más y que sea el liderazgo de la región que impulse la aplicación de la Carta Democrática. Los países de la OEA tienen hoy la herramienta, tienen hoy la salvación del pueblo venezolano. Hemos aguantado mucho y vamos a seguir aguantando, pero la democracia en Venezuela la debemos rescatar y lo vamos a hacer en la calle y con el voto.